Los eritrocitos son las células más numerosas de la sangre. Estos están llenos de hemoglobina y están relacionados con la función del transporte del oxígeno. Como característica es que carecen de núcleo y mitocondrias, además de que no tienen un ARN. La vida media de estos eritrocitos es de 120 días. También otra característica es que van a formar un disco bicóncavo. Como podemos ver en las imágenes, tenemos que en la zona del centro son un poco más profundos, lo que forma este disco bicóncavo. En su defecto vamos a tener que en presencia de exceso de eritrocitos se va a llamar policitemia y en deficiencia se va a llamar anemia. La destrucción de estos eritrocitos se da en el vaso y en el hígado. La hemoglobina es la que le va a adquirir ese color rojizo característico del eritrocito. Pero en caso de tener más bilirrubina, esta es la que va a ser característico el color amarillo en ciertos órganos, al igual que la biliverdina como en la bilis. Los eritrocitos utilizan la glucólisis para producir energía y también son producidos en médula ósea. Para la maduración de estos eritrocitos, ellos necesitan la vitamina B12, hierro y ácido fólico. Ahí existen eritrocitos más grandes que se llaman macrocitosis, estos o macrocíticos. Estas células tienen como característica una membrana muy delgada, además de que son más frágiles, duran 30% menos y tienen una deficiencia en la vitamina B12 y el ácido fólico. Vamos a tener algunas alteraciones en la forma de los eritrocitos. Cuando tienen un tamaño variable se van a llamar anisocitosis. En microcitosis van a ser aquellos que tienen tamaños más pequeños y que les falta el hierro. Y la de drepanocitosis van a ser los eritrocitos con forma de hoz. También vamos a tener alteraciones en su color, como son los normocrómicos, que van a ser de un rosa un poco intenso y va a ser de color rosa, pero va a ser un poco más intenso en su periferia que en el centro. Y también vamos a tener a la hipocromia, que pues van a ser los eritrocitos pálidos, y la hipercromia, que van a ser los eritrocitos pues más rojos. Las células dendríticas tienen como característica sus largas extensiones membranosas que se parecen a una célula nerviosa, es decir, a una neurona. Estas células dendríticas se encuentran en casi todos los tejidos excepto en el cerebro, además de que son células presentadoras de antígeno. Cuando se activan estas células dendríticas, dejan captar líquido de antígenos y presentan muchas proteínas también MHC2, que estas son necesarias para activar a otras células, que pues es el proceso de la presentación del antígeno, ya sea a linfocitos T para que activen además linfocitos y se active la función inmunitaria. Estas células dendríticas procesan material antígeno y lo presentan en la membrana para activar a otras células. Estas fueron descubiertas en 1868 por Paul Langerhans. Su principal función es también la de la fagocítica, que al activarse migran los ganglios linfáticos que se originan en médula ósea. Una célula dendrítica puede activar hasta 3.000 linfocitos. También regulan la tolerancia inmunitaria e impiden que el sistema inmunitario ataque al cuerpo. Las células endoteliales son precursores originados en médula ósea que migran a zonas por eventos ya sea de lesión, hipoxia, cicatrización o remodelación. También van a estar en los tumores en los que se requiere neoformación vascular. También se van a poder encontrar en sangre y van a ser activados en tejidos. Estas células como característica tienen que son células poligonales aplanadas. También expresan
adhesinas que se unen a los linfocitos. También secretan factores antitrombóticos y vasoconstrictores, proteasas e histamina. El sistema de transferencia entre sangre y tejidos es llevado a cabo por esta célula endotelial. También como característica es que es semipermeable, regulan las lesiones arteriales, la inflamación y pues bueno, su como no característica, pero función de las más importantes es que son una CPA, o sea, una célula presentadora de antígeno. La transducción de señales básicamente va a ser pues el proceso en el que una molécula de señalización extracelular va a activar un receptor de la superficie celular de otra célula, lo cual altera a ciertas moléculas intracelulares. Pues básicamente esta comunicación va a ser, vamos a tener un emisor que va a ser en este caso como la imagen sería una célula de señalización que podría ser una célula presentadora de antígeno que va a mandar un mensaje al medio extracelular y posteriormente una célula blanco, que sería en este caso la célula receptora, va a tener un receptor especializado para ese mensaje, pues y de ahí la célula lo va a interpretar, siendo que puede activar a otras células para la actividad inmunitaria, pero pues básicamente la transducción de señales va a ser pues esta comunicación química entre las células. Para la comunicación entre células vamos a tener que existen diferentes tipos de señales. Serán las señales endocrinas, paracrinas y autocrinas. Las señales endocrinas van a ser en las que el emisor va a secretar hacia torrente sanguíneo. Especialmente las hormonas van a ser secretadas hacia torrente sanguíneo y normalmente son hacia células que están a una larga distancia. Estas serán las células blanco o como habíamos revisado eran los receptores. Entonces la señal endocrina circula por torrente sanguíneo, va a tener como hasta llegar a una célula u órgano blanco. Va a ser una respuesta lenta, de larga duración y la característica principal es que es a distancia. El siguiente tipo de señal va a ser, perdón por el perro, va a ser la señal autocrina. Van a ser aquellas células que secretan hacia dentro de ellas mismas. O sea, de alguna manera esta célula va a secretar, pero la función de lo que secrete va a afectar a los del mismo tipo celular que el que lo secretó, es decir, en este caso, el emisor. Como podemos ver en la imagen, se ve cómo está secretando algo y eso mismo afecta a la misma célula. Y después van a estar la señal paracrina, que van a ser estas células que va a afectar su función, su secreción va a afectar a sus células adyacentes. Son células diana en las que la cercanía de la emisión es como la característica, como un neurotransmisor y bueno, la mayor como palabra para describirlo va a ser una respuesta local. Como podemos ver en la imagen, se ve como el emisor, sus secreciones afectan solamente a las células vecinas, a las células adyacentes. Entonces, como un gran resumen, puede ser que las endocrinas van hacia largas distancias, las paracrinas son las que van hacia local, hacia las células de los lados, y las autocrinas son las que se afectan a ellas mismas. Dentro de las características de la acción hormonal vamos a tener primeramente a la redundancia. Esta es cuando varias moléculas tienen una misma función, comparten la misma función, esa la característica que se le conoce como redundancia. Después vamos a tener también a la amplificación, que es pues básicamente el que una señal o la acción de la hormona pueda ser como transmitible hacia otras células, se pueda multiplicar esa señalización. Y en su lado contrario sería la integración, en el que
de varias células lleguen solamente a una. Esa señal se transmite de muchas células a exactamente una célula. También vamos a tener el lado de la cooperatividad, que va a ser básicamente como el embonamiento entre un receptor y entre alguna hormona que llegue hacia su receptor, hacia su ligando, pues va a ser esa característica de cooperatividad. Básicamente, pues así es como el encajar perfectamente de la molécula que llega, la señal, hacia su receptor en otra célula, en la membrana de la célula. Y la retroacción negativa va a ser pues igual otra característica de la acción hormonal. Sí, esta característica es un poco complicada, pero es como se va dando la señal y esa señal regresará nuevamente al emisor para cambiar el sentido de la señal. Puede ser un poco complicado, pero es como regresar la misma señal hacia su emisor para efectuar otra respuesta. Dentro de las características de la acción hormonal vamos a tener que podemos diferenciar a ciertos mensajeros de ciertos receptores. Dentro de la clasificación de los mensajeros vamos a tener a los hidrofílicos y a los lipofílicos. Los hidrofílicos van a ser aquellos que tienen una acción en la membrana. Su mayor característica es que son de corto plazo. También van a estar libres en el plasma y otra de sus características es que es necesario un receptor de membrana para que la señal se pueda dar, para que el mensaje pueda llegar a ser recibido. Por el otro lado vamos a tener a los lipofílicos, que a diferencia de los hidrofílicos, estos solamente van a tener acción en el núcleo. Igual, su mayor característica es que son de largo plazo y también otra característica que lo diferencia del hidrofílico es que es transportado por proteínas. Dentro de estos mensajeros también vamos a tener a los famosos canales iónicos. Como sabemos, estos canales iónicos van a ser canales de membrana que van a estar a favor del gradiente de concentración. Los mayoritariamente conocidos, los canales iónicos, van a ser de sodio, de potasio y de calcio. Pero estos canales iónicos tienen pues la capacidad de estar presentes en tres tipos de estados. Un estado cerrado, en el que no hay cambio de moléculas, un estado abierto, en el que hay paso de moléculas, y un estadio refractario, que también se le conoce como desensibilizador. Entonces, pues podemos clasificarlo de esas tres maneras en las que podemos encontrar a un canal iónico. Recordemos que pues el canal iónico va dependiendo de su gradiente de concentración, va a ser pues la manera en que se van a estar moviendo las moléculas. También dentro de estos mensajeros vamos a tener a un segundo mensajero. Este segundo mensajero está constituido por pues el mensajero de calcio, también el AMPC y el óxido nítrico. El de calcio está relacionado con la contracción muscular, la liberación de transmisores, la visión y la proliferación. Para la contracción muscular, pues es necesario el calcio, ya que al haber pues una placa motora, va a promover que el retículo sarcoplásmico de una fibra muscular libere calcio hacia la membrana intracelular, hacia pues la porción intracelular de la célula, lo que va a activar a ciertos procesos fisiológicos para promover una contracción. De no haber calcio, no se van a formar todos esos procesos y vamos a tener pues el músculo relajado. También vamos a tener a los no, que se van a formar a partir de la arginina, que va a ser un aminoácido, y el oxígeno. Estos se van a formar por la enzima nítrico sintetasa, que produce la pues, relajación de los vasos, la relación de los vasos. Dentro de los receptores vamos a poder hablar sobre los que están acoplados a una proteína G.
Estos receptores están conformados por 7 hélices transmembranales y también subunidades lambda, beta y gamma. Este tipo de receptores puede encontrarse activo o desactivado dependiendo del GTP o GDP. Entonces, en esto vamos a tener que la hormona llega a ese receptor y ese receptor está unido a alguna proteína G que que puede ser pues la lambda, beta o gamma, y estas van a ser, van a activar al GTP o al GDP, y bueno, se va a separar y se va a activar la adenilato ciclasa, que va a convertir el ATP en AMP cíclico, lo que va a activar a la proteína quinasa, que es dependiente del AMP cíclico, lo cual va a fosforilar una proteína activa o desactiva. O sea, puede activar una proteína o desactivarla. Dentro también de los receptores vamos a tener a la quirosin quinasa. Estos receptores van a ser enzimas que toman una pequeña parte de un ATP, bueno, básicamente un fosfato de un ATP, y lo coloca en un sustrato. Entonces podríamos poner como ejemplo el A más ATP, que sería pues la quinasa va a pasar a ADP, que sería pues prácticamente pasar de adenosín trifosfato a adenosín difosfato. También vamos a tener a los NOS, que van a ser reactivos de oxígeno, y a los ROS, que van a ser reactivos de nitrógeno. Son realmente parecidos, solamente que, como se mencionó, unos son activados por oxígeno y el ROS por nitrógeno. Los linfocitos B van a sintetizar inmunoglobulinas. Estas se van a encontrar o bien en su citoplasma o en la superficie de cada linfocito B. Bueno, cada uno de estos linfocitos B sintetiza inmunoglobulinas de una única especificidad. Estas van a ser capaces de unirse a una estructura molecular específica, que en este caso pues sería el epitopo. Las inmunoglobulinas presentes en la superficie de las células B o linfocitos B también van a funcionar como BCR, que serían pues receptores de células B. Y bueno, estas inmunoglobulinas también se les puede conocer como anticuerpos. Este término se aplica a una molécula de inmunoglobulina con una especificidad por un epítopo de las moléculas que conforman a los antígenos. Es a lo que se le conoce como un anticuerpo. Los anticuerpos se van a unir a los antígenos de forma pues no covalente, con la finalidad de inmovilizarlos y convertirlos en no peligrosos, o de alguna manera como marcarlos para reconocerlos después, para que otros componentes del sistema inmunitario los puedan reconocer y los puedan destruir y eliminar. Bueno, cuando se desempeñan pues este tipo de funciones, los anticuerpos van a pues facilitar la capacidad de otras células inmunitarias y de otras moléculas de identificar e interaccionar con algunos antígenos. El componente importante de la respuesta inmunitaria humoral va a ser el anticuerpo, ya que es soluble. La estructura básica de la inmunoglobulina, es que va a estar conformada por 4 polipéptidos. Estos van a ser 2 cadenas ligeras idénticas y 2 cadenas pesadas idénticas, que van a estar pues unidas mediante puentes de disulfuro. Las cadenas pesadas y ligeras están alineadas de tal manera que la porción aminoterminal, que es pues el extremo N de cada cadena pesada y de cada cadena ligera, formen una región de unión hacia el epítopo. Cada cadena pesada y ligera
se puede subdividir en regiones homólogas denominadas como dominios. Las cadenas ligeras, denominadas kappa y lambda, están codificadas en los cromosomas 2 y 22. Existen 5 tipos de cadenas pesadas. Todos ellos van a estar codificados en el cromosoma 14 y van a denominarse como mu, delta, gamma, epsilon y alfa. Podemos hablar de solamente las cadenas ligeras, que vamos a tener que van a ser un monómero de inmunoglobulina que contiene 2 cadenas ligeras kappa idénticas o 2 cadenas lambda idénticas, pero nunca una de cada una. Las cadenas ligeras lambda contienen un dominio variable que se diferencia, está señalado en la fotografía como un V1 y también tienen un dominio constante que también se señala como C1. Cada uno de estos dominios va a estar formado por alrededor de 110 aminoácidos y pues también por un puente de disulfuro que va a estar intracatenario. Las regiones variables, tanto de las cadenas ligeras como en las pesadas, van a recibir esta denominación por la variación existente en su secuencia de aminoácidos entre las inmunoglobulinas sintetizadas por diferentes linfocitos B. Dentro de las cadenas pesadas, pues vamos a tener que van a contener un dominio variable que se va a identificar en la imagen como VH y 3 o 4 dominios constantes que se van a identificar como CH. Los dominios variables de las cadenas pesadas, que serían la letra H, son extremadamente diversos y los dominios constantes muestran una variabilidad relativamente limitada para los miembros de un mismo isotipo. Las cadenas pesadas, que serían las delta y gamma, delta, gamma y alfa, van a estar formadas por 3 dominios constantes, que sería pues CH1, CH2, CH3. Y las cadenas pesadas que, serían mu y epsilon, son las que van a tener 4 dominios constantes. El cuarto dominio constante, que sería CH4. Lo que las hace pues más largas y pesadas que las cadenas pesadas de gamma, alfa y delta. Entonces, pues básicamente cada una de estas dominios van a estar identificados en ciertos cromosomas y con ciertas denominaciones. Como habíamos mencionado, las pesadas pues son las que tienen más denominaciones. Serían las mu, delta, gamma, epsilon y alfa, mientras que las ligeras solamente constituirían a las kappa y a las lambda. De acuerdo, pues de estas denominaciones va a ser también el dominio constante que van a tener. Como vimos, las cadenas pesadas van a tener más dominios constantes, mientras que las cadenas ligeras van a tener solamente pocos dominios constantes. Dentro de los fragmentos de la inmunoglobulina vamos a tener primeramente a las FAB. FAB, que son un fragmento de unión al antígeno, que sería el epítopo. Este FAB es producido por la fragmentación de la molécula de inmunoglobulina, en la que la papaína actúa como mediador. También contiene una cadena variable, un dominio variable H1, un dominio constante CH1, variable nuevamente, y la papaína pues va a generar 2 fragmentos de FAB a partir de un monómero de inmunoglobulina, además de que cada uno de ellos tiene un sitio de unión al epítopo. Al epítopo y a superficies mucosas. Este receptor especializado se convierte en una molécula accesoria que se une a dímeros de IgA
y se conoce como el componente secretor o CS. Los dímeros secretados de IgA se encuentran en el moco, en la saliva, las lágrimas, la leche materna, las secreciones gastrointestinales, y además el componente secretor proporciona un aumento de resistencia a la degradación enzimática. Las dos isoformas de IgA, que sería alfa 1 y alfa 2, también ejercen funciones ligeramente diferentes, mientras que la IgA1 predomina en el suero y en las secreciones por encima del diafragma. La IgA2 secreta, bueno, secreta una mayor parte de IgA presenta en la luz de la porción interior del tubo gastrointestinal. Cada día que se sintetizan y secretan grandes cantidades de IgA a través de las superficies mucosas del tubo gastrointestinal, las vías respiratorias, pues también en otros epitelios secretores. Diariamente se produce más cantidad de IgA que de todo el resto de los isotipos juntos. El siguiente sería el FC, que pues, bueno, se conoce como el fragmento constante o cristalizable. Va a ser producido por la fragmentación de la molécula de inmunoglobulina con la papaína. La porción FC contiene las regiones CH2, CH3 y a veces CH4 de pues, la molécula de inmunoglobulina. Esta FS se encarga de muchas de las actividades biológicas que tienen lugar tras el reconocimiento de un epítopo. La región bisagra va a ser una región que es rica en prolina y que además su principal función es conferirle flexibilidad a la molécula de inmunoglobulina. Es ahí donde se van a mantener unidas las cadenas pesadas o cerca, por lo menos, ya que, se va a permitir esta unión por los puentes de disulfuro. Es decir, estos puentes van a mantener a las cadenas pesadas unidas o cerca de la región bisagra, que como habíamos dicho, pues es rica en prolina y que pues su principal función es conferir flexibilidad a la molécula pues de inmunoglobulina. La papaína pues va a ser un mediador para la fragmentación de la molécula de inmunoglobulina. La papaína va a generar dos fragmentos de Fab a partir de un monómero de inmunoglobulina. Cada uno de estos fragmentos va a tener un sitio de unión hacia el epítopo y hacia superficies mucosas. Este receptor se convierte en una molécula accesoria que se une a los dímeros de IgA y se conoce como el componente secretor. Va a ser pues básicamente la función que va a tener la papaína. Como podemos ver en la imagen, se ve como tras la función de la papaína se va de alguna manera a separar y poder dividir en la región Fab y en la región FC.